El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y vamos a pedirle a Él que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Prepare nuestra vida y nos haga buena tierra. Digan todos después de mí esta oración: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis, hoy con mi sobrina Daniela, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Daniela. Que Dios le bendiga y le acompañe compartiendo la palabra de Dios. Sean bienvenidos, queridos hermanos del canal El Padre Luis Toro. Un abrazo en la distancia del parte del Padre. Está en Venezuela compartiendo. El día de ayer subíamos una foto donde compartíamos como familia, como hermanos, un abrazo del Padre Luis. Oigan, no dejen de formarse con los videos del Padre. Mucha gente dice: ¿por qué el Padre no coloca videos? ¿Por qué el Padre no sube videos? Tenemos muchísimos videos del Padre Luis en YouTube. Todos los temas, toda la formación está puesta en YouTube. Para que usted se instruya, para que usted se forme. Busque un cuadernito, busque su Biblia y ponte a estudiar los videos. La confesión, Padre Luis Toro, ahí está el tema. Los hijos de María, el Santo Rosario, el bautismo, busca en YouTube y se forma, se instruye. En la parroquia Santa Rosa, donde yo trabajo, todos los días hay una persona encargada de descargar los videos a una computadora y a proyectarlos en un videobeam
para que el pueblo conozca la palabra de Dios. No dejemos de instruirnos, no dejemos de formarnos, no dejemos de prepararnos en la palabra de Dios. Busca en YouTube cualquier tema de formación de los ataques de la secta protestante. Vuelve a ver los videos, edúcate, fórmate. Con mucho cariño el Padre lo ha hecho para todos nosotros. Vamos a estudiar en este día la palabra de Dios. Hoy el Evangelio y la primera lectura nos tienen dos enseñanzas que ustedes y yo debemos reflexionar en nuestra vida, que ustedes y yo debemos analizar, que ustedes y yo debemos vivir la experiencia. Y esta enseñanza del Evangelio, que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías. Y un poquito más adelante Pedro dice, usted no tiene que sufrir. ¿Cómo se le ocurre? Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es el mismo pensar y el mismo sentir de los discípulos. Nos gusta decir, somos cristianos, somos católicos. Pero cuando nos llega un momentico el sufrimiento, entonces decimos, ay, yo no quiero sufrir. Que a mí me persigan por las cosas de Dios. Que a mí me persigan por ser cristiano. Que a mí me persigan por predicar la palabra de Dios. Eso a mí no me gusta. Eso no debemos hacerlo. Miren, la persona que está en Santa Rosa colocando los videos y colocando las enseñanzas todas las mañanas, a las 7 de la mañana, hay un joven que se llama Jonathan. Y en los parlantes de la iglesia coloca la palabra de Dios. Y le felicito a Jonathan. Yo sé que está escuchando porque hoy colocó el Evangelio del día. Y coloca para que todo el pueblo de Santa Rosa, donde yo trabajo, escuche la palabra de Dios. Y en la noche se va a colocarle los videos del Padre Vistoro. En la mañana, Padre Marcos Galvis. En la tarde, Padre Vistoro. Tenemos un objetivo, que usted se instruya en la palabra de Dios. Pero los hermanos protestantes se han puesto bravos. Y él, cuando se pone a hablar conmigo, me dice las experiencias. Y él dice, lo voy a seguir haciendo. Hay protestantes que no quieren. Hay protestantes que no les agrada, pero hay católicos que sí les agrada. Ante el sufrimiento o ante el momento de la gloria, debemos actuar de la misma manera. Eso nos enseña el Evangelio de hoy. Y la primera lectura del día de hoy nos enseña, y ustedes lo van a escuchar, nos enseñan, presten atención, que ustedes y yo no podemos tener favoritismo. No porque una persona tenga dinero o sea rica, la vamos a tratar diferente a una persona pobre. Y Santiago va a colocar un ejemplo, ustedes lo van a ver. Estoy dándole la introducción para que ustedes vayan preparándose a la predicación. Santiago dice, supongamos que entre un hombre rico, a ese sí le aplauden, a ese sí lo reciben, pero que entre un pobre andrajoso, a ese no lo reciben. Nosotros los seres humanos tenemos favoritismo. Y debemos luchar en contra de esos favoritismos. El que me cae bien, el que me trata bien, al que anda bien vestido, bien peinado, bien pulido, a ese lo tratamos bien. Pero a la gente pobre y necesitada no la tratamos bien. A los que tienen gloria, en los momentos de gloria, tú eres el Mesías, eso sí, bien, bien. Pero en los momentos de dolor y de sufrimiento, decimos no, gente pobre, no, gente humilde, no. Vamos a aprender con la palabra de Dios, para que no hagamos distinción de personas, para que no hagamos distinción de momentos, para que no hagamos distinción de circunstancias. Hoy quiero rezar porque me siento bien. Mañana no quiero rezar porque no me siento bien. Vamos a escuchar cómo le dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 1. Búscame tu Biblia y leamos juntos la palabra de Dios. Hoy Daniela de cumpleaños, me agrada. Me alegra que esté dedicándole a la predicación de la palabra de Dios a través de la oración de la noche. Busca en YouTube oración de la noche, Padre Marcos Galvis, y Danielita está todos los días haciendo la oración, igual que Doris, oración de la mañana, Padre Marcos Galvis. Vamos a escuchar lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 1 y siguiente, acerca del favoritismo o de la distinción de personas que ustedes y yo a veces hacemos. Escuchen, por favor. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Santiago dice, hermanos, puesto que ustedes tienen fe. Esta palabra que usted va a escuchar es para personas que tengan fe. Una persona que no tenga fe puede decir,
no me gusta cómo predica, no estoy de acuerdo, quiero a otra persona. Esto es para gente de fe. Y le estamos leyendo de la palabra de Dios. Esto es para gente creyente, no es nosotros, porque somos seres humanos. Quieren en los comentarios, hay mucha gente que molesta y dice, no me gusta cómo lo hacen. Usted piense lo que quiera, usted diga lo que quiera, siéntase libre. Pero esta palabra que estamos llevando hasta su hogar y hasta su familia es para el que tiene fe. Y fe es, usted puede buscarlo en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer qué es fe, para que usted se dé cuenta qué significa tener fe en Jesucristo. ¿Qué significa tener fe en Dios? Fe no es decir, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy creyente. No. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y siguiente nos enseña qué es la fe, para que ustedes y yo no tengamos duda. Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, oigan lo que es la fe. La fe es aferrarse a lo que se espera. La fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? La vida eterna. ¿Qué es lo que se espera? La salvación. ¿Qué es lo que ustedes y yo esperamos? Un día ir a gozar de la presencia de Dios, como cristianos, como hermanos, como familia. Eso es fe. Aferrarnos a lo que se espera. Oído al tambor, escuchen. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Puesto que ustedes tienen fe en Jesucristo, no lo podemos ver, pero nos aferramos a la certeza de que Él existe. Nos aferramos a la certeza de que Él dejó la palabra. Esto que ustedes van a oír a continuación necesita de fe. Si usted lo oye y no tiene fe, va a perder el tiempo. Porque es algo duro, es algo no fácil. Porque cuando nosotros tenemos favoritismo, no nos importa nada. Es aferrarse a la certeza de lo que no se ve. Oigan. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Y esto es lo que ustedes y yo recordamos de los antepasados. La fe que ellos tenían. Y la fe debemos colocarla no en hombres, sino en Dios. En Dios. Los hombres, los seres humanos fallamos. Dios no falla. Hay gente que asiste a la iglesia por el panadero, no por el pan de la palabra de Dios. Porque es que en la iglesia mía, mientras que estaba aquel sacerdote, yo asistía. Pero ahora ya no asisto. Usted iba por el panadero. Se fue el padre, perdí la fe. Usted no tenía fe. Lo que usted va a escuchar es para que usted tenga una fe certera en Jesucristo. Oigan cómo lo dice Santiago. Una fe auténtica en Cristo. Oído al tambor. Pare la oreja. Escuche con atención. No tengan favoritismos. Usted que tiene fe, usted que cree en Dios, usted que tiene el corazón puesto, Colosenses capítulo 3, en las cosas del cielo allá arriba, usted que colocó todo su empeño y su corazón por la salvación y tiene fe, no tenga favoritismo. Para que usted no tenga favoritismo debe tener fe. Para creer lo que va a escuchar a continuación debe tener fe. Si usted no tiene fe, entonces no lo va a comprender, no lo va a entender. Ahora, ¿qué es aquello que Santiago nos quiere decir que amerita de la fe? ¿Qué es aquello que Santiago nos quiere dar a conocer que amerita de la fe en Cristo? No tener favoritismo. ¿Quiere verlo más claro? ¿Qué significa favoritismo? Estar en favor de alguien sin importar dañar a aquella persona o a aquella otra. Favoritismo significa cuando usted se afianza a una persona tanto que no le importan las demás. Que si viene un milagro de esa persona, usted dice de esa persona es, de más nadie. Eso se llama favoritismo. Que si usted tiene una persona preferida, lo que ahorita hace la gente, tengo estrellas de yo no sé qué, tengo mi ídolo, tengo yo no sé qué a quien yo adoro, a tal cantante, a tal jugador de fútbol, tengo favoritismo por un equipo de fútbol, por tal música, tal inclinación, por tal canal de televisión. Eso se llama favoritismo. La persona que tiene fe no debe tener favoritismo, ni en la vida de fe religiosa, ni en la vida de afuera. ¿Qué es lo que Santiago quiere que ustedes y yo nos informemos y que tengamos cuidado? Oigan, oído al tambor, paren la oreja.
Supongamos, Vamos a suponer, vamos a imaginar, vamos a pensar. Un favoritismo que es algo que está sucediendo en muchas ocasiones, que está sucediendo en muchos momentos y que hoy la palabra de Dios quiere que ustedes y yo reflexionemos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: oigan, ¿saben qué favoritismo? Cuando ustedes y yo vemos a las personas, la misma persona, seres humanos, 2 manos, 2 pies, 2 ojos, caminando de la misma persona. ¿Cuál es la diferencia? Que uno de los 2 seres humanos anda bien vestido, bien peinado, bien planchado, bien arreglado. Y el otro anda andrajoso. Dice Santiago, ¿en quién fijan ustedes la mirada? ¿En el pobre o en el rico? ¿En el que no tiene nada o en el que tiene algo? ¿En el que no tiene cómo darle a usted algo o en el que sí puede darle algo a usted? ¿Qué significa favoritismo y qué significa no tener fe? Cuando ustedes y yo hacemos distinción de personas, de momentos. ¿Cuáles son los momentos más bonitos de nuestra vida? Lo que hizo Pedro con Cristo. ¿Quién soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ser el Mesías era un caché. Ser el Mesías y estar al lado del Mesías era lo mejor. Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero cuando Jesucristo le empezó a hablar de la pobreza, cuando Jesucristo le empezó a hablar del dolor, cuando Jesucristo le empezó a hablar de que tenía que sufrir, dijo, un momentico, Señor. No, Señor, no lo permita Dios. ¿Cómo usted va a sufrir? ¿Cómo usted va a pasar por ese momento de dolor, de pobreza, de miseria? No. Y Jesús dice, apártate, Satanás, porque piensan como los hombres y no como Dios. ¿Cómo piensan los hombres? Santiago lo dice. ¿En quién fijan la mirada los hombres? En la gente rica, en la gente que tiene, en la gente que puede darnos. Pero en los pobres no. En la gente humilde no. Y hay personas que con un ego grande y orgulloso no son capaces de recibir una palabra de un pobre. No son capaces de darle nada a alguien necesitado. No solamente a los pobres. Oigan. La pobreza no solamente se representa por cosas materiales. La pobreza se representa cuando la persona se cree orgullosa y más que todos. No acepta un consejo, no acepta una orientación, no acepta una palabra. Yo soy orgulloso y las cosas se hacen como yo diga y punto. Gústele a quien le guste. Usted se inclina siempre por el orgullo. Usted se inclina siempre por lo que usted diga. Usted se inclina siempre por su ego. Supongamos que una persona bien vestida, bien lujosa, representa el poder, representa la grandeza, representa el orgullo. Una persona humilde y sencilla representa la bajeza, representa lo desechado del mundo. ¿A quién ustedes y yo le prestamos atención? A los grandes, a los ricos. Y ustedes lo pueden ver en las redes sociales. Oigan, cuando un cantante famoso, un futbolista famoso, alguien cualquiera del mundo que tenga mucha plata, saca un refrán, saca una historia, saca una película, saca un video, lo que sea. ¿Acaso ustedes y yo no estamos pendientes de qué dijo para compartirlo, para darlo a conocer? Sí. Ese representa al rico con el anillo grande. Pero cuando el Papa, cuando un obispo, un sacerdote, saca un documento, saca un comunicado, palabra de vida, la palabra de Dios, ¿no nos da pena compartir esa palabra? ¿No nos da pena compartir la palabra de Dios? Mucha gente le digo, comparte el evangelio del día, gente lo necesita, y a nosotros nos da pena. Compartir la palabra de Dios nos da pena, pero lo que los ricos hacen, eso sí lo compartimos. Y el mundo de hoy está tan torcido y tan cambiado, que la palabra de Dios nos da una orientación. La gloria, la grandeza, la compartimos. Pedro dijo, tú eres el Mesías, lo maximito.
Pero lo pequeño, el dolor, el sufrimiento, la angustia, decimos, no, eso no. Queremos vivir en confort, en comodidad. Queremos vivir de la mejor manera. Pero la pobreza, la humildad, no la queremos aceptar. Y para la muestra, los pobres los despreciamos, los corremos. Oigan, escuchen. Tú siéntate aquí cómodamente. Al rico le decimos, siéntate cómodamente. Lo grande, lo bello, lo que nos gusta, eso lo recibimos, sí. Eso lo aplaudimos, sí. Tú siéntate aquí cómodamente significa date un lugar para mí. Aprendemos las modas. Aprendemos lo que el mundo ofrece. Aprendemos lo nuevo. Aprendemos la tecnología. Todas las cosas nuevas las aprendemos. ¿Y la palabra de Dios para cuándo? ¿Y la palabra de Dios cuándo la oímos? Y el mensaje que es predicado por gente humilde, gente sencilla, ¿por qué no lo estamos aceptando? Siéntate aquí significa que las cosas buenas las recibimos. Pero las cosas que vienen de Dios, que la gente dice que es mala, que no lo es, pero la gente dice eso es malo. Tanto ir a misa, eso es malo. Tanto rezar, eso es malo. Tanto leer la Biblia, eso es malo. Oiga, las cosas de Dios no las valoramos. Tú siéntate aquí significa que lo grande del mundo lo atendemos bien. Mientras que hay tantos pobres, necesitados, muriendo de hambre. La palabra de alguien grande la aceptamos. Pero la palabra de una persona humilde y sencilla no las aceptamos. ¿Y quién es usted para que venga a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Pero si se lo dijera otra persona, ahí sí, es que lo dijo fulano. Y fulano es fulano. Y esa persona sí sabe. Oiga, ¿por qué no recibimos con humildad las cosas? ¿Por qué no recibimos con humildad lo que nos puedan dar? ¿Por qué siempre estamos abriéndole espacio a la comodidad? ¿Por qué le estamos abriendo espacio siempre al confort? Y no buscamos la manera de acercarnos a Dios porque nos parecemos a Pedro. Tú eres el Mesías. ¿Sufrimiento? No, aparta, Dios no quiere eso. Jesús dice, esa es la manera de pensar de los hombres. Siga, por favor, escuchen. En cambio, le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. Que al pobre las cosas humildes las apartamos. Las cosas sencillas las alejamos. ¿No hacemos eso con nuestra vida? La ropa nueva la colocamos en los mejores ganchos, en el mejor lugar, hasta con una bolsita para que no ensucie. Y la ropa viejita la tiramos. ¿Acaso eso no es lo mismo que hacen los hijos con los padres? Mientras que los padres tenían fuerza, tenían capacidades, podían llevarlos, podían traerlos, decían, este es mi papá, me lleva, me trae. Pero ahora que el papá está viejito, que el papá está cansado y él tiene fortuna y él tiene condiciones, dice, usted siente para allá. Son capaces de ir a tirarlos en un ancianato, son capaces de tirarlos por allá donde sea lejos, sin importarle que era el papá. ¿Acaso nosotros los seres humanos no hacemos eso con los objetos, con las cosas, con las personas, con todo? Las cosas buenas las cuidamos, las cosas malas las tiramos, las botamos. Y la palabra de Dios nos enseña a tener mucho cuidado. Ustedes y yo no podemos tener favoritismo con las personas, tengamos cuidado. No podemos tener favoritismo porque eso es no tener fe. Y si ustedes y yo tenemos fe en Cristo, debemos dejar de lado el favoritismo. Siga, por favor, escuchen. No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos. El favoritismo y los criterios del mundo son torcidos. Por eso usted escuchó en el Evangelio que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, piensa como los hombres. El pensar como los hombres, el tener favoritismo ha hecho que ustedes y yo nos olvidemos de las cosas sencillas, de las cosas de Dios. Nos olvidemos de la gente humilde, nos olvidemos de la familia. Inclusive hay familiares que después que se casan abandonan la familia y llaman, nunca se acuerdan. Porque antes cuando yo era pobre vivía con ellos, ahora que soy rico abandoné a mi familia y me fui lejos, me aparté. Eso es tener favoritismo, eso está mal. Porque antes cuando yo vivía en mi casa era diferente, ahora me fui a mi casa
Ya no regreso a mi casa y si voy a mi casa, ni siquiera en mi casa me quedo porque no me gusta, me siento incómodo. Se llama favoritismo y eso está mal. Y escuchen cómo Santiago da una lección bien bonita. Oigan. Queridos hermanos, oído al tambor, paren la oreja. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? Vuelvo a repetir, por favor, escuchen. Presten atención, es emocionante cómo Santiago nos indica qué es la fe. ¿Acaso qué? Oigan. ¿Acaso no ha elegido Dios? Oigan, ¿saben cuál fue la elección que Dios tuvo? ¿Saben qué fue lo que Dios escogió? ¿Saben qué fue lo que a Dios le pareció bonito? ¿Saben qué fue lo que a Dios le pareció bello? ¿Saben qué es lo que Dios quiere? ¿Acaso Dios no eligió qué? ¿Oído el tambor? A los pobres. ¿A los qué? A los pobres. ¿A los pobres de dónde? De este mundo. De este mundo. ¿Y quiénes son los pobres de este mundo? Aquellos que ustedes y yo rechazamos. Aquellos que ustedes y yo cuando vienen a pedirnos una ayuda les cerramos el vidrio. Aquellos que cuando van a la casa a pedir una ayuda les cerramos la puerta. A aquellas personas que no tienen grandeza, que no tienen fortuna, que no tienen popularidad y la despreciamos porque nos están dando una orientación, un consejo. El pobre del mundo representa a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente trabajador, a la gente cercana a las cosas humildes y sencillas. A eso representan los pobres. ¿Y cuántas veces ustedes y yo despreciamos a los pobres? Y dice la palabra de Dios, ¿acaso Dios no escogió a los pobres de este mundo? A los pobres, ¿quiénes son los pobres de este mundo? Los pobres de este mundo son los ricos en el cielo. Los pobres de este mundo son los que tienen una riqueza ya grande, que aquí no la tienen, aquí no la gozan. Pero allá Jesús nos lo llegó a decir, háganse amigos de los pobres, para que cuando se muera tengan un amigo en el cielo. Los pobres de este mundo fueron escogidos por Dios. Por ejemplo, Evangelio de San Lucas, vamos a buscarlo. San Lucas capítulo 1, versículo 48. La Virgen María. San Lucas capítulo 1, versículo 48 nos muestra que Dios miró la humildad de María. Que Dios no la escogió porque estaba en un palacio. Que Dios no la llamó porque estaba viviendo cómodamente. Dios la escogió porque era humilde. Escúchenlo, San Lucas 1:48. Porque se fijó en su humilde esclava. ¿Se fijó en quién? En su humilde esclava. Se fijó en su humilde esclava. Significa que Dios se fijó en la humildad de María. Dios se fijó en la pobreza de este mundo. Oigan. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Y desde ese momento todas las generaciones llamaron a la Virgen María feliz. La generación de los católicos. Los protestantes no dicen que María sea feliz, que sea bienaventurada, que sea la reina, que sea la escogida, no. Entonces díganme ustedes católicos, ¿los protestantes están actuando bien al despreciar a la Virgen María? No. Dios escogió los pobres de este mundo y una de las primeras escogidas por Dios en la pobreza fue María. ¿Por qué los protestantes rechazan a la Virgen María? ¿Por qué las sectas protestantes hablan en contra de la Virgen María? ¿No están de acuerdo de la Virgen María? ¿Por qué ustedes y yo católicos nos sentimos identificados con el amor, con el cariño, con la ternura de la Virgen María? Porque Dios la vio humilde, se fijó en la humildad de su esclava y desde ahora la llamarán bienaventurada todas las generaciones. La única generación que llama a la Virgen María bienaventurada pareciera ser que son los católicos. Ahora, ¿quiénes están teniendo fe según Santiago? Los que están asumiendo la pobreza de este mundo. Los que están asumiendo lo humilde, lo sencillo. Lo dijo Jesús, San Lucas capítulo 6, versículo 20. Para que usted pueda observar, para que usted pueda analizar y pueda ver con la palabra de Dios y se dé cuenta que Dios escogió a los pobres de este mundo.
Los escogió porque quiso, una de ellas la Virgen María. Oigan cómo Jesús lo dice en San Lucas 6:20. Escuchen, oído al tambor. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes. Felices ustedes. ¿Quiénes? Escuchen. Los pobres. ¿Los qué? Los pobres. ¿Los qué? Los pobres. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Porque Dios escogió a los pobres del mundo. Dice Jesús, bienaventurados, felices los pobres. ¿Por qué María era feliz, bienaventurada y la llamarán dichosa todas las generaciones? Porque Dios la escogió en la pobreza, en la humildad, en la sencillez. Ahora se dan cuenta que el orgullo es solamente un globo que se llena de aire, que se revienta y se explota y no tiene nada. Una persona orgullosa por dentro no tiene nada. Tiene es aire, más nada. Pero cuando la explotan, se le va el aire. Bienaventurados ustedes los pobres, oído al tambor. Porque de ustedes es el reino de Dios. Aquí en la tierra hay gente que se llama rica, que sigue rico, famoso y todo lo demás. El reino de la tierra de ellos, sí. ¿Entienden? Pueden comprar, pueden hacer, pueden mandar, pueden destruir, pueden acabar con una persona, pueden mandarla a quitar la vida de una persona, pueden hacer lo que quieran con el dinero, sí. Aquí en la tierra. Pero allá en el cielo, dice Santiago, Dios escogió a los pobres. Y Jesús dice que los pobres son tan bienaventurados que de ellos es el reino de los cielos. Y lea un poquitico más adelante el versículo 24, San Lucas capítulo 6, versículo 24. Escuche con atención. Pero pobre de ustedes los ricos. ¿Cómo? Pobre de ustedes los ricos. ¿Por qué le dice pobre a los ricos? Pobre de ustedes los ricos, ¿por qué? Si los ricos tienen fortuna, grandeza, fama, ¿por qué le dice ahora pobres? Pobre de ustedes los ricos. Allá, aquí, bueno, los ricos son ricos, pero allá son pobres. Que usted sea amigo, que usted quiera la grandeza, la fortuna, el confort y todo lo demás, aquí en la tierra puede tenerlo, sí, puede conseguirlo. Con el sudor de su frente, trabajando, esforzándose, haciendo las cosas bien, puede conseguirlo porque Dios le dio capacidades, le dio habilidades, le dio la oportunidad de tener manos, pies y de poderse desarrollar como persona. Pero si usted se está preocupando solamente por eso, es un pobre, pobre de ustedes los ricos, oigan. Porque ya tienen su consuelo. Porque ya tienen el consuelo. Oigan. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Cuando ahorita tienen toda la satisfacción, luego tendrán hambre. Por eso Santiago, volvemos a Santiago, dice, porque Dios escogió la pobreza del mundo. ¿Qué le pasaba a los discípulos? Que cuando decían el Mesías, andar con Cristo, imagínense ustedes, imagínense, el caché, la popularidad que tenían los discípulos, ahí viene Cristo, y ahí vienen los discípulos, somos los discípulos de Cristo, campo y anchura que va llegando la gordura, y cuando le dicen a Pedro, ¿quién es el Hijo del Hombre? Tú eres el Mesías. Con alegría lo dijo. Claro, la gente lo tenía como el Mesías, la gente lo reconocía, el Espíritu Santo se lo iluminó, Dios se lo iluminó, lo dice Mateo 16 en adelante, 13 en adelante, lo explica de otra manera. Pedro se sintió orgulloso, se sintió grande, pero cuando el maestro empezó a decirle, mire, hay que sufrir. ¿Quiénes son los que sufren? Pues los pobres. Hay que pasar trabajo. ¿Quiénes sufren? Pues los pobres. ¿Quiénes pasan trabajo? Los pobres. ¿Quiénes pasan hambre? Pobres. ¿Quiénes pasan necesidad? Los pobres. Dios, Pedro, no, ya, un momentico, así no, ya va. ¿Cómo se le ocurre a usted que va a padecer? Si tú eres el Mesías, si tú eres tan conocido, si tú eres tan famoso, ¿por qué va a padecer? ¿Por qué va a sufrir? Jesús le dijo, fuera de aquí, Satanás. Tus pensamientos son de los hombres y no de Dios. Así somos nosotros. En Pedro nos vemos reflejados, porque ustedes y yo queremos la grandeza, pero la pequeñez no. Escuchen. Dios escogió a los pobres de este mundo para hacerlos
ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Pero ¿saben qué tienen los pobres de extraordinario? Una riqueza grande en la fe. Y esa riqueza grande en la fe no se la quita nadie. Nadie. Miren, yo trabajo en Santa Rosa de Barinas. Santa Rosa de Barinas. Y ustedes ven que a veces subo fotografías. Y ustedes ven que yo subo historias para que ustedes conozcan a la gente. Es más, cuando voy a los campos, estamos grabando desde los campos directamente. El Evangelio ayer lo grabamos en un campo. Y usted se pone a observar a la gente. Y usted se da cuenta que la gente que va a la misa es pobre. La gente que va a la misa es sencilla. La gente que va a la misa es humilde. Y miren, una vez, estando trabajando yo por allá en un campo, un señor me dio una lección y me llamó la atención y todavía la recuerdo. Estábamos construyendo la iglesia por allá en la reserva de Ticoporo, Venezuela. Eso es el campo para adentro. Y estando haciendo la iglesia se acercó un señor y nos pusimos a hablar. Y el señor decía: ¿sabe qué me admira, padre? ¿Sabe qué me llama la atención? Yo le decía: ¿qué? Que los ricos dan como nosotros. Yo le decía: ¿cómo así? Allá en el campo para construir pues no daban plata, sino que daban un animal, por ejemplo un toro, una vaca, un becerro, un cochino, una gallina. Eso daban para que construyera la iglesia. Se vendía y de lo que se recogía se daba. Y decía el señor: ¿usted conoce a aquel señor? Yo le decía así: ese señor tiene 20 vacas y de las 20 dio una y esa la dio. Yo le dije: gracias a Dios, me alegra. Y decía el señor: ¿usted conoce a aquel fulano? Yo le decía: no sé quién será. Yo: ese es el más rico de aquí y de las 2000 cabezas de ganado que tiene dio una, igual que el pobre. Y yo me quedé viéndolo. Me dijo: aquí a la iglesia vienen a ser catequistas los pobres. Usted no ve a ningún rico siendo catequista. ¿En la suya sí? Aquí en la iglesia vienen a cantar los pobres. Yo no sé si pasa lo mismo en la suya. Aquí en la iglesia vienen a leer los pobres. Aquí en la iglesia vienen a limpiar los pobres. Aquí a la misa vienen los pobres. Y empieza ese hombre a darme una lección. Y yo me quedé sorprendido. Sorprendido. Muy sorprendido. Y es verdad, miren, ¿cuántos ricos van a las iglesias? La persona rica piensa que dar una colaboración es ya y todo. Yo con la plata me voy a ganar el cielo. No. ¿Cuánta gente rica está que tiene fortunas grandes leyendo, siendo catequista, siendo colaboradores, sacristanes, monaguillos, lectores? Bueno, lo que participe en su iglesia. Muy poco. Y por eso dice la palabra de Dios: Dios escogió a la gente pobre y humilde para reírse de los ricos, para darle una lección, para darle una enseñanza, para darle una orientación. Y es el ejemplo que ustedes y yo debemos tener en este día. Que no pensemos como Pedro pensaba, que creía el Mesías lo mejor. No. Aprendamos la lección de Jesucristo. Dios escogió lo humilde, Dios escogió lo sencillo, Dios escogió lo que la gente rechaza para colocarlo donde se debe, para hacer su iglesia. Dios escogió, enseña Marcos capítulo 3, escogió 16, versículo 16, escogió a lo que él quiso y buscó pescadores, gente humilde, gente sencilla. Pero Pedro ya siendo humilde, siendo sencillo, pues ya se estaba torciendo. Ahorita lo van a ver en el Evangelio. Señor, mire, ¿cómo hacemos? Tú eres el Mesías. ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a padecer? Y yo: un momentico. Esos son pensamientos de los hombres. Escuchen. Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. Ustedes, en cambio, han ofendido al pobre. Han maltratado al pobre. Oigan. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes? Y dice la palabra de Dios: utilice la razón, utilice la cabeza. ¿Quiénes son los que los oprimen a ustedes? Los ricos. ¿Para quién usted trabaja? Para los ricos. ¿Para quién usted sirve? Para los ricos. ¿Para quién usted entrega su vida? Para los ricos.
le pagan porque tienen que pagarle, los gobiernos le obligan a pagarle, aunque sea poco, en comparación a su fortuna. ¿Y quiénes oprimen? Los ricos. Y usted y yo amamos a los ricos y despreciamos a los pobres. Queremos a los ricos y despreciamos a los pobres. ¿Dónde están los ricos en misa? ¿Dónde están los ricos sirviendo en la iglesia? ¿Dónde están los ricos entregando su vida por el evangelio? No los hay. ¿Quiénes lo están haciendo? Los pobres, los necesitados, los humildes, los sencillos. Y esa gente es de admirar. Y usted y yo hacemos las cosas chuecas, como Pedro. Bravo a las cosas del mundo, bien, eso sí. Pero a las cosas de Dios, a la gente sencilla, no. Lo que el mundo diga, sí, eso es. El mundo, la gente dice que tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres lo maximito. Pero que vayas a sufrir, no. Esa es la manera de pensar de nosotros. No son los ricos los que nos oprimen, pero nosotros maltratamos al pobre, maltratamos al necesitado. Que alguien venga a darme un consejo de acuerdo a su condición y a su categoría, lo acepto o no. Eso está mal. No son los ricos los que los oprimen, oigan. Los que los arrastran a los tribunales. Y si usted se mete con un rico, y si usted hace algo en contra de un rico, no lo lleva a un tribunal, no lo mete preso y no le importa nada, no le quita todo si es necesario. No, Santiago está en la realidad. Ustedes y yo vivimos en una realidad que no es verdad. Amar, querer tanto a una persona porque nos dé dádiva, porque nos dé cosas, eso está mal. Los ricos son tacaños, mezquinos, dan de las miserias que sobran. ¿Recuerdan el pobre Lázaro y el rico Epulón? El rico Epulón tenía un pobre en la puerta y sabía cómo se llamaba, pero en vida no se acordó de él. Cuando estaba vivo no se acordó. Pero cuando se murió y lo vio allá en el cielo con Dios, con el Padre Abraham, cuando lo vio allá le dijo, manda Lázaro. ¿Ves que se sabía el nombre? Que moje la punta del dedo y me moje la lengua porque esta llama me atormenta. ¿Conocía al pobre? Sí. ¿Sabía quién era el pobre? Sí. ¿Se preocupó por él? No. Esos son los ricos, los que los llevan a los tribunales. Oigan. ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago da una lección. Inclusive los ricos son capaces de denigrarle el nombre a un pobre y tratarlo de basura, tratarlo mal, cambiarle, colocarle el sobrenombre, seudónimo, el cachifo, la cachifa, el sirviente, la sirvienta. Le cambian el nombre porque quieren. Le colocan otro nombre, usted fue bautizado con un nombre y ellos lo llaman como quieren. Y usted, ay sí, mira, pero va por otro lado, que un pobre le diga un sobrenombre, un apodo, un seudónimo, usted pone bravo. Y eso está mal, porque de ellos recibimos cualquier cosa, insultos, malos tratos, como quieran llamarnos, pero de un pobre, de otra persona, no. Ah, porque tiene plata, nos dejamos tratar de cualquier manera. Y dice, no señor, ustedes y yo recibimos una ley y recibimos la palabra de Dios, escuchen. Obran bien, pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley acusa como transgresores. La palabra de Dios enseña con Santiago que amar al prójimo es necesario y que eso está en la ley. Y ustedes y yo debemos aprender a obrar bien. Y obrar bien significa hacer las cosas como Dios manda, hacer las cosas como Dios quiere. No tener favoritismos, no tener que aplaudir porque sean ricos, porque tienen fama, porque tienen fortuna, vamos a aplaudirles. No, amar al prójimo como a ti mismo. Eso se llama ser cristiano, eso se llama tener fe. Ahora vamos al Evangelio, miren el Evangelio. Ahora vamos a ver a Pedro, que siendo pescador, empezó a dejarse llevar por lo que la gente decía, por la grandeza. Y cuando Jesús le habló, ¿quién dice que la gente que soy yo? Tú eres el Mesías. Y cuando le dijo de sufrir, yo, no, sufrir no. Escuchen, el Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 8, versículo 27 al 33. Paren la oreja, escuchen, presten atención. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos
se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Jesús fue con sus discípulos a una región llamada de Cesarea de Filipo. Oigan, escuchen. Por el camino, al poblado, en el transcurso del camino, les hizo esta pregunta. Una preguntica para ti, para mí, para Daniela, para los discípulos de Jesucristo. ¿Cuál fue la pregunta? Paren la oreja, oído al tambor. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? Es la misma pregunta que ustedes y yo nos hacemos. ¿Ustedes no han visto que ahorita salió una secta que habla de la prosperidad? Y dicen, Jesucristo fue próspero, tenía fama, tenía fortuna, vamos a ser prósperos. ¿No han visto que han salido sectas protestantes que hablan de las riquezas? Que hablan de tener grandeza, el Señor debe bendecirnos como Abraham, como Isaac, tener muchísimas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo murió Cristo? En la cruz. El Evangelio de San Juan 19:25 en adelante nos enseña que lo único que tenía era la mamá y se la entregó a Juan. En pobreza. Y Jesús llegó y le dijo a la gente, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es el parecer de la gente hoy día que es Cristo? Y ustedes van a escucharlo, y ustedes van a oírlo, y ustedes van a verlo, para que vean las comparaciones que hacían con Cristo y las comparaciones que hace hoy día la gente que no sabe quién es Cristo. Y por eso a cualquier persona se le ocurre decir, Cristo nos quiere próspero y debemos tener prosperidad, y crean la secta de la prosperidad y de la fortuna. Coloque a su colaboración y será próspero, el Señor le va a multiplicar, y sacan los protestantes el diezmo para la prosperidad. Y si usted no coloca el diezmo, está robando a Dios. Eso está saliendo. Oigan, escuchen. Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. A ver, hacían una comparación entre Cristo y Juan el Bautista. Vamos a leerlo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, desde el versículo 16 y siguiente. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 16 y siguiente. Vamos a ver qué hacía Juan el Bautista de extraordinario. Vamos a ver qué hacía Juan el Bautista para que lo compararan con Cristo. ¿Qué hizo Juan el Bautista para que lo compararan con Cristo? Paren la oreja. San Marcos, capítulo 6, versículo 16. Escuchen. Herodes, por su parte, pensaba, debe de ser Juan, al que le hice cortar la cabeza. ¿Qué hacía Juan? Le hablaba hasta el rey y Herodes le mandó a cortar la cabeza a Juan. Oigan. Que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, Juan le hablaba al rey con valentía y sin miedo y le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Juan el Bautista era un profeta que inclusive fue capaz de decirle al rey, usted no tiene que vivir con la mujer de su hermano, esa es la mujer del prójimo, usted se la quitó, vagabundo, sinvergüenza, fariseo, devuélvala. ¿Y sabe qué le pasó? Lo metieron preso. Y si usted sigue leyendo el Evangelio de San Marcos, se va a dar cuenta que a Juan le volaron la cabeza. La gente estaba confundida, y cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno decía, eres Juan el Bautista. Lo comparaban con Juan, porque tenía fuerza en la predicación, porque hacía las cosas bien, porque predicaba con valentía y sin miedo. Hoy día la gente también se confunde y piensa que porque una persona predica bien, que porque una persona explica la palabra bien, ese es el Mesías. No podemos dejarnos engañar por nadie. Y de aquí que le llamamos la atención a los católicos. Hay católicos que dicen,
Es que los pastores predican mejor que los curas. Y yo me voy a ir a ver videos protestantes. Cuidado, cuidado. Es que la música protestante es más bonita, es más sentimentalista. Yo me voy a escucharla. Cuidado, cuidado. No te equivoques. La gente del tiempo de Cristo estaba equivocada y no sabía quién era Jesús y pensaba que Jesús era Juan el Bautista. ¿Y qué hacía el extraordinario Juan el Bautista? Predicaba con valentía. Tenga cuidado. Oiga, siga por favor. Herodías lo odiaba y quería matarlo. Bueno, usted sigue leyendo la historia, lo que nos relata el Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículo 16, para que usted vea por qué lo mataron, por predicarle al rey con valentía. Pregunto, ¿Juan el Bautista era Cristo? No. ¿La gente estaba en la verdad? No. Hoy día la gente está en una mentira y se deja engañar por cualquier predicador que viene y dice, es que el Señor me reveló un sueño, yo tuve un sueño y una visión que tengo que predicarlo a los sacerdotes y a Papa para que se convierta. Y, oiga, usted no es el Mesías. Tenga cuidado, no se deje engañar. Otros, oigan. Otros que Elías. Vamos a buscar en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 36 para saber quién era Elías. Elías era considerado el profeta del fuego. ¿Y qué hizo Elías de extraordinario? Primera de Reyes capítulo 18 versículo 36. Escuche. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías, el profeta, se adelantó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor, y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú, Yahvé, y que eres el que convierte su corazón. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña. Elías era un profeta de palabra y de obra que hizo bajar fuego del cielo. Y decían, Cristo es Elías porque su predicación hace bajar fuego del cielo. Estaban equivocados. Pero eso creían. Comparaban a Cristo con Elías, porque Elías hizo, una de las cosas que hizo Elías fue bajar fuego del cielo. Una de las cosas que hizo Juan el Bautista fue predicarle al rey. Y estaban confundidos. Estaban confundidos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? En unión a la primera lectura. Que el ser humano, ante lo grande, ante lo asombroso, ante el misterio, ante aquello que lo deja desconcertado, un predicador, un profeta que haga bajar fuego del cielo, inclina la cabeza y dice, Naguará, ese sí es el verdadero, ese sí es el mío, ese sí es el duro, con ese me quedo yo. Tenga cuidado. Y muchos católicos se están confundiendo. Y creen que porque venga un pastor protestante a predicar la palabra y lo haga de una manera gritada, hablada, y yo no sé qué, y que usted no le entiende y habla otra lengua, ese sí tiene el Espíritu Santo. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, para que usted le quede hoy la idea clara, para que usted no se deje confundir. San Mateo, capítulo 7, versículo 21, nos da una enseñanza. Paren la oreja, oído al tambor, escuchen. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No basta con decir, Señor, Señor, para entrar en el cielo. Escuchen. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día, ahorita no, aquel día, ¿qué pasará? Muchos me dirán. Muchos me dirán. Aquellos que se hicieron pasar por Mesías, aquellos que hacían bajar fuego del cielo, aquellos que hacían milagros, aquellos que hacían grandes cosas. Muchos me dirán. Señor, Señor. Señor, Señor.
hemos hablado en tu nombre. Nosotros sí predicamos la palabra en el nombre de Cristo. Los católicos no son unos flojos. Nosotros salimos de casa en casa, misionamos, predicamos, hacemos campaña. Señor, Señor, en tu nombre predicamos la palabra de Dios. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y en el nombre de Jesucristo, en los cultos protestantes, se expulsa el demonio, se hace bajar fuego del cielo. Amén, aleluya. Oiga, con la palabra de Dios que lo estoy enseñando. Y realizado muchos milagros. Y yo hago una línea aquí y aquí nadie pasa y hago la mano así y se cae y se cura la gente y se sana porque yo sí tengo el poder, porque yo hice un pacto con él. Escuche, para que no se confunda, para que usted no se equivoque. Si usted nadie se lo ha dicho, se lo está diciendo hoy la palabra de Dios. Y si usted se lo olvidó, vuélvalo a escuchar. ¿Qué? Entonces yo les diré, ¿Oído del tambor? claramente, nunca les conocí. Nunca le conocí. Oigan, Aléjense de mí, aléjense fuera de aquí. ustedes que hacen el mal. Es decir, que lo que estaban haciendo pensaban que era bueno y era malo. Es decir, que lo que estaban haciendo le estaban haciendo mal. Sí estaba mal porque estaban haciéndolo con otra intención. La gente está confundida, la gente está engañada, dejándose guiar por eso que se llaman falsos pastores, que dicen andar bien encorbatado, bien peinado, bien pulido. ¿Recuerdan la primera lectura? Cuando entra una persona con un anillo de oro bien arreglado, bien peinado, a ese sí lo reciben bravo, bien, excelente, aunque diga mentira, no importa, pero que venga, bienvenido. Y hay muchos católicos que están aceptando a los protestantes porque andan bien arreglados, bien peinados, bien pulidos. Una ropa nueva se la coloca cualquiera. Aunque venga con mentira, aunque venga con engaño, la aceptamos, no nos importa la fe. Y escuchen cómo Jesús lo dice en el Evangelio. Según lo que dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Mesías? Oigan, siga. Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías. Y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó. Él les preguntó ahora al círculo, no a ellos, a ustedes, al círculo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Vamos a ver. ¿Quién va a responder? Ya se lo he dicho, ustedes ya lo saben. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Oigan. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó. Oigan, escuchen la orden, que no se lo dijera a nadie. Se lo traduzco en español. Ustedes dicen y la gente me tiene por Mesías. Y Mesías era el esperado. Mesías era la persona que el pueblo de Israel esperaba para ser liberado, para ser sanado, para ser curado, para llevar el pueblo a Dios. Era la persona más deseada, era la persona más esperada, era la persona más querida. Ustedes me tienen a mí por Mesías, pero no se lo digan a nadie. Significa, ustedes no tienen por qué estar diciendo eso. Ustedes no tienen por qué sentirse orgullosos de eso. Ustedes no tienen por qué hacer barra o aplauso de eso. Llegamos los discípulos del Mesías, campo y anchura que llegó la gordura. No se lo digan a nadie. Aunque ustedes lo sepan, vívanlo, sépanlo. Y eso es un católico, que con humildad y sencillez debemos vivir la fe católica, que es la verdadera, que es la auténtica, de la cual nos sentimos orgullosos, de la cual nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Y no andamos murmurando y diciendo, somos los originales, somos los auténticos, vengan con nosotros. No, esa es la fe que Cristo dejó. Tú eres el Mesías, no se lo digan a nadie. No sea un católico orgulloso en español. No sea un católico cifrino en español. No sea un católico que se crea la última pechicola del desierto. No. Sea una persona humilde, sea una persona sencilla, acepta a los pobres, a la gente humilde. Escuchen. Luego se puso a explicarles. Que el Mesías no eran solamente aplausos, vienen los discípulos de Cristo, aplausos, bienvenidos, abran en la puerta. No, oigan. Que era necesario. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, sufriera. Que ese Mesías que ellos creían que eran aplausos y ábranse la puerta y yo no sé qué y pasen por aquí, tenía que sufrir, tenía que pasar por el sufrimiento. Oigan,
que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ese es el pobre del que habla la primera lectura. Entra un rico, lo reciben con los brazos abiertos. Tú eres el Mesías, bienvenido. Viene un pobre, lo rechazan. Siéntese ahí en el suelo. El sufrimiento cero, el rechazo no. Ese es del pobre que habla la primera lectura. El Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que ser entregado. Y escuchen el pensar del hombre. Que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Por eso Jesús llegó a decir, que leímos Lucas 6:20, bienaventurados los pobres, porque allá tienen en el reino de los cielos un premio, que iba a sufrir, a padecer, pero allá iba a resucitar al tercer día. Escuchen. Todo esto lo dijo con entera claridad. Y se lo enseñó clarito y raspado, para que lo entienda, para que lo comprenda. Entonces Pedro se lo llevó aparte. Ahí está, vamos a ver, miren. Pedro escuchó, primero lo dijo con su labio, que era el Mesías, el rico, de la primera lectura. Y en segundo lugar lo escuchó de Cristo, que tenía que padecer, que representa al pobre en la primera lectura. Vamos a ver qué es lo que Pedro dice. Voy a sufrir con usted, voy a padecer con usted, voy a estar en la humildad, en la sencillez, en los golpes, en los sacrificios que va a recibir. O vamos a ver si Pedro se apoya por la grandeza y rechaza la pequeñez. Oiga. Y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Y Pedro escachó, se peló, se equivocó, lo punchó Jesús, que creía que la grandeza y la fortuna era lo mejor, que el rico y recibirlo era lo mejor, que los aplausos, que la fama del Mesías la iba a recibir. Jesús le dijo, esa manera de pensar es de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Que hoy la palabra de Dios nos dé esta enseñanza, que ustedes y yo debemos inclinarnos por las cosas humildes, por las cosas sencillas, que ustedes y yo debemos inclinarnos por las cosas que Dios llama lo desechado del mundo. Que de este rico y de este pobre aprendamos a tomar las cosas sencillas y pobres para ser humildes. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, los seguidores del Padre Víctor, los seguidores del canal del Padre Marcos Galvis, que tenemos un objetivo, predicar en la palabra de Dios, le invitamos a que se suscribas. Aquí en la partecita de abajo dice suscribirse. Le invitamos a darle a la campanita y le invitamos a compartir la palabra de Dios. A lo mejor usted nunca ha compartido la palabra de Dios, a lo mejor usted nunca se ha sentido identificado, le da pena, le da vergüenza. Un video cómico, una canción, lo comparte, porque los ricos del mundo lo hacen. Este video que lo hace gente sencilla de la palabra de Dios predicada y explicada, hoy te invito a compartirla, para que usted pueda tener la oportunidad de que mucha gente sea evangelizada. Por eso te invito a que lo haga. Hemos abierto un nuevo canal, se llama Biblia para Todos. Busca en YouTube, Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis. Así la puede buscar. Biblia para Todos, escribe en YouTube, Padre Marcos Galvis. Y estamos haciendo videos cortos de enseñanza de la palabra de Dios. Videos cortos de 10, 15 minutos, donde estamos respondiendo a las preguntas. Déjenos tu pregunta. ¿Por qué debemos confesarnos? ¿Por qué el bautismo? ¿María tuvo más hijos? Y esa pregunta la estamos respondiendo en poco tiempo para que usted tenga una formación, para que usted se pueda formar, para que usted no se deje convencer, porque venga uno con corbata y con paltó a decir, venga a predicar la palabra de Dios. No, un momentico, vamos a estudiar la palabra de Dios. Por eso le invitamos a que te suscribas en el canal Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis, para que usted pueda instruirse en la palabra de Dios y pueda compartir la palabra de Dios. Le recuerdo, le envío un saludo de parte del Padre Luis y le recuerdo, no dejemos de estudiar la palabra de Dios. El material está puesto en internet. Usted tiene alguna pregunta, alguna duda, la que sea, por la secta protestante, busca
Padre Luis Toro, los hijos de María. Padre Luis Toro, el bautismo. Padre Luis Toro, la confesión. Padre Luis Toro, el arrebatamiento. Bueno, lo que usted quiera buscar en internet, enseñanzas. Búsquese un lápiz y un cuaderno y vuelva a estudiar el video. Ahí están los videos. Para la gente que anda diciendo, ¿y por qué el padre no sube? ¿Y por qué el padre no publica? ¿Y por qué el padre? Estudie, fórmese. Ahí están los videos, ya están puestos. Si usted se forma, si usted se instruye, tendremos católicos instruidos que nunca serán confundidos. Reitero mi felicitación a Danielita, que hoy está de cumpleaños. Que el Dios del cielo le bendiga, le multiplique, y a todos los cumpleañeros que le bendiga en dicha y salud el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les saludan Daniela, el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho.